Bueno, mi nombre es María Guillermina Sea. Estoy aquí hoy día para dictar la charla de contratación y autocontratación desde la mirada de una, hoy día charlista, expositora, pero principalmente de una asesora, que ese es mi cargo actual. Les cuento que la agenda viene hoy día con esta pequeña introducción que les voy a comentar. Vamos a hablar sobre autocontratación para propietarios de empresa, de MIPYMES principalmente. Vamos a hablar de contratación, contratos de trabajo y bueno, vamos a establecer preguntas al final. Si ustedes quieren ir comentando o tienen alguna duda que va saliendo, por favor vaya dejándola en el chat y de todas maneras yo la voy respondiendo. Si no la puedo responder en el momento, voy a tratar de hacer lo más dinámico posible para que esto sea muy entretenido y ojalá al final de la postura o si ustedes quieren intervenir, como dijo Carolina, yo no tengo ningún problema en que sus micrófonos me interrumpan y también podemos ir a otros con esa pregunta a lo mejor muy valiosa, ¿ya? Bueno, como introducción, que es la primera parte, les comento que ya Carolina algo les dijo, estoy invitada por Ruta Emprende. Ruta Emprende es un proyecto que nace con la colaboración de Corfo para levantar el ecosistema del emprendimiento en las comunas de Estación Central. Hola, mamá. Disculpen. Disculpen. En las comunas de Estación Central, Maipú y Cerrillos. Este proyecto ha levantado que los actores privados y públicos hoy día conversen y que nos tengan hoy día acá algunos de nosotros exponiendo estas charlas de tanto interés para la micro y la pequeña empresa, los emprendedores. Ruta Emprende lo opera la corporación Construyendo Mis Sueños, quien es también mi empleador y quien opera el centro donde yo trabajo actualmente. La corporación nace en el año 2002 dentro de la universidad como un proyecto estudiantil de ingeniería. Los chicos toman fuerza, se empiezan a adjudicar proyectos, va creciendo esto, deben formalizarse en el 2014, se formalizan oficialmente y prontamente se ganan el primer centro de desarrollo de negocios. Se ganan, digo yo, de las ganas por lo que hace la corporación donde yo trabajo de apoyar a la micro, a la pequeña empresa y a los emprendedores. Se adjudica este centro en San Bernardo, uno de los pioneros en la región, para operarlo, o sea, para contratar un equipo de trabajo que cumpla la función que está encomendando el mandante de Cercotec en este caso. Bueno, y así aparezco yo. Yo formo parte de esta red de centros de negocios Cercotec Maipú. Específicamente, yo trabajo en Maipú. Pertenezco al operador Construyendo Mis Sueños, que quien administra el centro donde yo trabajo también. Soy ingeniero agrónomo de profesión. Durante mi primer periodo trabajé mucho en el área de operación productiva, en el área agrícola, hasta desde el año 2009-10 más o menos me estoy dedicando muy fuerte al área de fomento productivo, apoyando a la micro y a la pequeña empresa con proyectos Corfo, Cercotec y ahora de lleno como asesora de un centro de negocios Maipú. Compongo una red de centros, súper interesante que ustedes lo sepan también, porque atendemos gratuitamente y nuestros servicios principales son las capacitaciones gratuitas y las asesorías a la medida de las empresas. Bueno, y ya vamos a hablar de lleno al tema que nos convoca. Disculpen porque hay unos pequeños por ahí dando vuelta. La autocontratación. Acá ya metiéndonos del lleno al tema que nos convoca, yo los invito a pensar qué tan conveniente cuando yo tengo un negocio es que me contrate o no. Muchos gastos se están yendo de mi negocio y yo ni siquiera los registro. A veces pienso que es lo mejor y que me conviene, por supuesto. ¿Cómo no me va a convenir? Nadie sabe que gasté 100.000 o 200.000 o tal vez 500.000. O estoy retirando y no le aviso a mi contador tampoco que retiro. O tal vez no tengo ni contador. Entonces al final en mi declaración de renta nadie sabe que me gasté esas lucas. El tema es que como nadie sabe que yo me gasté esas lucas del negocio, no hay un registro en el servicio de impuestos internos de ese gasto. Y como no hay un
gasto comprobado por el servicio de impuestos internos, cuando yo estoy formalizado, entiende que automáticamente yo soy... Disculpen que tengo algún problemita acá. Denme un segundito. Ahí. Denme un segundo. Súper. Me imagino que están viendo bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Perfecto, se ve bien la presentación. Discúlpenme. Bueno, el tema del auto, vuelvo a disculpen las interrupciones. Bueno, la autocontratación, volviendo al tema, es súper importante cuando yo no tengo esos montos registrados, esos gastos registrados, que yo haga una evaluación y que piense qué tan conveniente es que yo me contrate. ¿Qué beneficios voy a tener yo como trabajador si me llego a contratar? Y lo más importante, pensar en el tema del gasto. El que yo le comentaba del gasto que están teniendo cada vez que se contratan y que no lo están declarando. El Servicio de Impuestos Internos lo entiende como si esto fuera, una utilidad. Si ustedes no declaran un gasto, si ustedes retiran lucas del negocio como microempresa, como un pequeño emprendedor, si ustedes están pagando formalmente sus impuestos mensuales, pero no están declarando estos gastos que están saliendo del negocio, lo que está pasando es que el fisco, o sea, el Servicio de Impuestos Internos, está entendiendo que ustedes, chicos o chicas, que ustedes tienen una utilidad mayor. Y sobre esa utilidad, todos, la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, tiene que pagar un impuesto. El impuesto es el 25% de esa utilidad que a usted le quedó libre, que usted no declaró como que compró, por lo tanto no hubo gastos u otros gastos, o que hay venta. Esa diferencia positiva que queda a su favor, tienes que pagar el 25% de eso. Cuando tú has hecho retiros mensuales y no tienes ninguna forma de corroborar que lo hiciste, el fisco entendió que eso es tu utilidad. Y como es tu utilidad, tú tienes que pagar el 25%. Entonces el tema es el siguiente: si tú tienes que pagar el 25% de esa utilidad que no declaraste como un gasto para tu negocio y te lo gastaste, porque lo sacaste como que fuera tu sueldo, pero no le dijiste a nadie. Te hiciste como un poco la lesa o el leso solo. Dijiste, nadie se va a dar cuenta. Pero finalmente, esos 500 que me gasté, de esos 500, 125 tengo que pagárselo al fisco. Entonces, al final, lo que yo pensé que hice súper bien, no fue tan bueno, porque en total esa operación me sale 625.000 pesos. O sea, que yo haya retirado 500.000 pesos, me salió 125.000 pesos. ¿Qué es lo que corresponde ahí? Retirar y decir que retire. ¿A quién le corresponde la autocontratación? ¿Y qué entendemos por autocontratación? Al dueño de la empresa que trabaja en ella. ¿Es un trabajador de la empresa desde el punto de vista laboral? Sí, va a depender de la figura legal, pero hoy día, de acuerdo a la modernización tributaria, sí se está entendiendo como un trabajador, siempre y cuando pague sus compromisos con salud y con la AFP. Bueno, existe un contrato de trabajo. La recomendación es que exista un contrato de trabajo, porque eso los respalda a ustedes para acreditar su condición de trabajador recibiendo un ingreso versus empresarios y dueños de empresas donde reciben un pago por la utilidad de ese negocio de acuerdo a la constitución de ese negocio. ¿Existe subordinación y dependencia entre el dueño y su empresa? Ahí hay un tema muy importante que va relacionado con las figuras legales que tiene la empresa, y eso lo vamos a separar ahora. La subordinación y dependencia es algo que siempre, siempre, siempre tiene que existir para que exista una relación de trabajo. ¿Qué pasa si yo tengo una empresa y me contrato
hay dos líneas que hay que seguir y esto va a ser para algunos de interés y prontamente voy a hablar para otros. Todas las empresas, las sociedades de personas, las personas naturales con giro, la sociedad limitada donde cada dueño limita hasta la responsabilidad de sus aportes iniciales, las empresas individual de responsabilidad limitada, el tilde es el sueldo empresarial. El autocontrato se llama sueldo empresarial. ¿Por qué? Porque acá, en el caso de las sociedades de personas, no implica subordinación ni dependencia. La mayor cantidad de las veces, el mismo dueño es quien también se contrata o tiene este sueldo. En este caso, se le llama sueldo empresarial según el artículo 31, número 6 de la ley del impuesto a la renta. Y es un beneficio tributario en realidad. Eso es el beneficio. El beneficio, porque fíjense que yo les hablé que cuando yo me gastaba una plata, unas lucas de mi empresa, sin justificación, yo tengo que pagar un impuesto. Entonces, al final, haber retirado esa plata sin habérselo contado a nadie, significa que tengo que pagar eso, lo que me gasté, más el 25% de lo que me gasté. O sea, me sale muy más caro. En este caso, el sueldo empresarial, yo retiro esas lucas y son consideradas como gasto. Por lo tanto, no hay problemas de pago de impuestos adicionales porque yo declaré que hay un gasto por este retiro que yo hice. Ya la modernización tributaria trae consigo más apoyo para el tema del sueldo empresarial asociado a que haya más flexibilidad hasta para la contratación de familiares. No les quiero adelantar mucho porque quiero que entiendan primero lo del sueldo empresarial. Las características, bueno, este beneficio es tributario, ya que la remuneración, como les dije, se considera un gasto necesario para producir la renta, ¿ya? O sea, eso quiere decir que de acuerdo a la modernización tributaria, si ustedes están tributando como están pagándose un sueldo empresarial, finalmente es como un pseudo contrato, una autocontratación, ustedes no pagan doble impuesto, o sea, están pagando menos impuesto cuando declaran su renta como persona y como empresa. Es un beneficio que favorece a las personas naturales con giro, a las EIRL, socios de sociedades de personas, en este caso limitadas, y yo la que les hablaba que también la persona natural con giro genera retiros. Todavía existen muchas, ¿ya? Tiene un monto máximo que es el mismo del tope de las cotizaciones previsionales. Ahí hay un error, porque no es desde el 1 de enero al 31 de diciembre, lo voy a corregir, pero sí el monto son 80,2 UF, ¿ya? Y no incluye otras asignaciones. Ahí les corrijo la información. Rentas topes imponibles hoy día son 80,2 UF. ¿Por qué me está diciendo esto, Guillermina? Porque es importante que ustedes sepan que ese es el tope máximo que ustedes se podrían pagar. ¿Me entienden? Ustedes no podrían pagarse más que eso, porque ese es el tope de un sueldo empresarial. Ahora, cuando yo me pago este sueldo empresarial, tengo que entender que pasan varias cosas. O sea, debo ser, como yo les comentaba, de acuerdo a la figura legal, un empresario individual o un socio deben trabajar en forma efectiva y permanente en el negocio de la empresa. Eso tiene que siempre pasar. O sea, yo no puedo generar una empresa y hacer retiros sin trabajar o autocontratarme, que vendría siendo lo mismo, pero se llama distinto en la sociedad de personas, porque no corresponde. Eso tiene que pasar. Yo tengo que trabajar, que es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nos contratan para cumplir un servicio y ese servicio, una vez que se cumple, a mí me cancelan lo que yo, por ese servicio prestado. Ahora, sobre el sueldo empresarial se pagan las cotizaciones, o sea, el sueldo que yo defino como sueldo empresarial, sobre ese yo pago las cotizaciones previsionales obligatorias y su monto no debe exceder el tope legal, que era el 80,2 que yo les comentaba. Ahora, el sueldo empresarial y el impuesto que le afecta se deben contabilizar debidamente en los periodos correspondientes, ¿ya? Eso también es importante
señalar. Y eso tiene que ser revisado por su contador. Y el sueldo empresarial, que está ahí abajo en la esquina superior izquierda para ustedes, me imagino, el sueldo empresarial paga un impuesto único al trabajo contemplado en el artículo 42, número 1 de la ley, ¿ya? Que es el mismo que pagan todos los trabajadores. Eso es muy bueno porque el impuesto que ustedes pagan por ser trabajadores más el impuesto que ustedes pagan como empresarios finalmente se juntan y ustedes no pagan doble impuesto. Entonces, finalmente, en resumen matemático, siempre es importante tener este sueldo demostrable, empresarial o autocontratación o, o un contrato laboral en sociedades por acciones. Aquí está la diferencia. En el caso de un accionista de una sociedad por acciones que trabaja en su empresa, yo no sé si hay muchos acá que no puedo mirar exactamente, pero lo voy a hacer si alguien ha comentado acerca de si hay SPA dando vuelta. Dueño es similar, miren, voy a contestar un poquito, acá dice Eva Bracamonte, si es una SPA con un solo miembro, ¿cómo me redacto un contrato? Ahora vamos a hablar de las SPA, así que te voy a tratar de responder, Eva. Marcelo Romero, ¿dueño es similar a socio? Sí, dueño, propietario. El dueño propietario es quien aparece en la escritura como dueño. O sea, uno de los socios o en este caso las personas naturales sería el propietario. No, el sueldo empresarial no aplica para una SPA. Y ahí voy a seguir con la presentación, ¿ya? ¿Qué pasa en el caso de un accionista de una SPA que trabaja en su empresa? ¿Se puede pagar un sueldo empresarial? No, pero están acogidos a la misma ley que nos rige a todos los trabajadores contratados. Por lo tanto, ¿cualquier accionista de una sociedad por acciones se puede contratar? Sí, bajo un contrato de trabajo. Se puede pagar una remuneración que siempre y cuando, por supuesto, preste los servicios a la empresa. La ley acepta que se pueda deducir como gasto las remuneraciones que la empresa pague a un accionista, pero acá sucede porque cada vez que yo tengo un trabajador contratado también reduzco un gasto, así que finalmente funciona igual que un trabajador. No se llama propiamente tal como sueldo empresarial y también se deben cumplir algunos requisitos, ¿ya? Debe ser adecuada, también no debe superar el tope, ojalá. Va a depender a la importancia de la empresa. Las sociedades por acciones a veces llaman a empresas escalables o dinámicas, que son conocidas en Corfo porque crecen muy rápido, muy rápido. O sea, están vendiendo el primer año, llegan a los 40 millones, el segundo año a los 200, el tercero a los 600 millones, 700 millones de pesos. Por eso le llaman las empresas que llegan a vender $1 millón. Estas empresas principalmente toman esta figura legal porque es una figura que da mucho para el crecimiento. Es como una sociedad anónima, pero en chiquitito, porque las acciones están cerradas, pertenecen a los socios, accionistas, pero ese es como un poco la lógica, pero en nivel más micro, ¿ya? Tiene que ver con las rentas declaradas también, si yo, y es lo mismo que corre para el sueldo empresarial, si yo estoy vendiendo $1 millón, no me puedo tener un sueldo de $2 millones. ¿Ah? Eso igual tiene que ser coherente a los servicios, al cargo dentro de la empresa y a la rentabilidad del capital, claramente. O sea, si estoy vendiendo $10 millones al año declarados, no puedo tener un sueldo de 1 millón porque no me va a alcanzar para ni siquiera pagarme mi sueldo si es que estoy solamente ingresando 1 millón. Esas cosas igual tienen que ser coherentes. Normalmente todos tenemos como la mala costumbre de guardarnos un poco parte de la bolsita del IVA que deberíamos pagar, o a lo mejor no lo pagamos, o a lo mejor vendemos sin boleta. Bueno, principalmente es por la venta de no documento que lo respalde. Y cuando estamos haciendo eso, igual no estamos arrancando un poco del pago de impuestos. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando
yo me contrato, yo digo, ya, perfecto, me voy a contratar por 1 millón, pero estoy vendiendo ese millón mensual, me está quedando libre ese millón para mí, para que yo lo pueda poner en mi contrato de trabajo. Eso es súper importante analizarlo, porque es de acuerdo a lo que ustedes declaran en el Servicio de Impuestos Internos, no es de acuerdo a lo que ustedes vendan realmente. Si ustedes venden 4 millones y están declarando 2, a lo mejor con esos 2 sí me alcanza para cubrir un sueldo de 1 millón, pero no me va a alcanzar para cubrir un sueldo tope de 2 millones, porque también tengo que ser coherente con que esos ingresos también cubren los costos que yo tengo fijos y los costos variables. Aquí, por ejemplo, los beneficios del sueldo empresarial que es bueno recordar, es un gasto necesario para producir la renta y se asemeja a esta sociedad por acciones porque es un contrato de trabajo. Finalmente es como lo mismo, pero tiene distinto nombre para efectos legales, ¿ya? Hay una diferencia súper marcada que es en el tema del pago del seguro de cesantía, y es lo que está corriendo ahora y lo que ha venido en boga. Los sueldos empresariales que están pagando sus cotizaciones sobre este sueldo no pagan seguro de cesantía, entonces no generan la sociedad por acciones con sueldo empresarial no generan esta bolsa de la dirección de la AFC, esta bolsa que hoy día está cubriendo eh, todos los empleos que están siendo protegidos por el Estado, que son los que han sido reducidos en jornada o que la jornada se ha suspendido, ¿ya? Bueno, el dueño socio queda cubierto con sus cotizaciones. Cuando yo pago cotizaciones, tal vez mientras a mí no me pase o mientras yo no tenga un accidente, pensando como dueño, propietario de una empresa o socio de una empresa, no es necesario que me contrate. Pero efectivamente las cotizaciones cubren los riesgos de seguridad social, la pensión de vejez, independiente que cada uno tenga su opinión al respecto, invalidez, sobrevivencia, salud. Y bueno, cuando nos pasan las cosas y bajo esta sociedad que vivimos tenemos que adecuarnos a lo que hoy día tenemos. Y es un poco pesimista, pero tiene que ser así y es parte de, o sea, si yo me estoy contratando, finalmente estoy obteniendo otros beneficios. Cuando me pasan cosas, yo, si no estoy contratado, me doy cuenta que hay, entre comillas, un error. Queda cubierto ante accidentes del trabajo, enfermedades profesionales. Estuve ayer hablando con una empresaria y la empresaria me comentaba que había postulado a la Ley de Protección al Empleo para suspender el trabajo de ella y de su socio accionista, ambos dueños de una SPA. Y efectivamente ellos se adjudicaron la posibilidad de pagar solo sus cotizaciones como empleadores de ellos mismos. El Estado, a través de este seguro, bueno, y principalmente a través de la FC, le va a entregar su primer sueldo al menos del 70%. Entonces, igual es bien interesante conocer que en este caso, que ojalá no hubiese sucedido, pero en el caso de la catástrofe, la pandemia que hoy día tenemos en el país, esta ley de protección al empleo cubre de alguna forma esas lucas que necesitamos en algunos momentos. No sé si hasta aquí, a ver, voy a revisar, disculpen si hay alguna consulta. No se llama sueldo patronal. Disculpa, Guille, ¿prefieres que te vaya dando soporte con el chat o lo vas viendo tú? Me gustaría. Ya, Si que ves alguna pregunta interesante, Caro, no tengo ningún problema que me interrumpas, por favor. Ya, acá, bueno, respecto a lo que estabas conversando, Eva dice, si es una SPA con un solo miembro, ¿cómo me redacto un contrato? Y luego Marcelo Romero dice, ¿dueño es similar a socio? Creo que le respondía a Marcelo y sí, dueños similar a socio, es que va a depender, en una sociedad por acciones son socios y no necesariamente dueños. En sociedades de personas son dueños y propietarios los mismos socios. En una IRL es un socio único, por lo tanto es propietario y dueño. Esa es la respuesta. Con respecto a la pregunta de la sociedad por acción,
redactas un contrato? Mira, en la formalidad, si lo necesitas en algún momento para pedir algún financiamiento en un banco como persona, necesitas ese contrato, y ese contrato, la sociedad por acciones, aunque seas tú, es una sociedad independiente, es una empresa que tú generaste. Entonces esa empresa no eres tú, es un RUT, un rol único tributario distinto a ti. Tú eres una persona, rol único nacional, y esa empresa es un RUT distinto. En resumen, como son dos personas distintas, la persona jurídica puede firmar como representante legal, la sociedad representante legal, un contrato a esta trabajadora en este caso. Así que sí podría redactar tu contrato y ese contrato firmarlo en ambos lugares y presentarlos, por ejemplo, para tus temas personales, como contrato y además como las utilidades que tienes de la empresa. Sí, lo puedes hacer. Es más, nosotros lo incentivamos porque hay un tema de beneficio tributario, beneficio de impuestos, porque tú pagas como trabajadora y como empresaria. Entonces hay un beneficio ahí importante. Acá las últimas dos preguntas es, ¿sueldo empresarial no aplica a sociedad por acciones y no se llama sueldo patronal? Preguntan también. Mira, nosotros le llamamos sueldo empresarial y con el área legal ayer estuvimos conversando y le seguimos llamando, porque así se le llama en la ley. Sueldo patronal también le llaman, los contadores lo usan harto, pero finalmente es entre comillas lo mismo. Es un poco más antiguo el término, si no me equivoco. Y la otra pregunta, Caro, que me hiciste. Sí, la otra era sobre ¿sueldo empresarial no aplica a sociedad por acciones? No, eso no aplica. No aplica a sociedad por acciones. La sociedad por acciones, los socios accionistas tienen un contrato laboral como cualquier trabajador, siempre y cuando ejerzan o presten un servicio a la empresa. Eso. Continúo, Caro, entonces. Sí, hasta ahí tenemos las preguntas. Súper. Contratación de trabajadores. Esto para mí es súper importante. Creo que es súper importante cuando yo formo una empresa sólida en el tiempo, que me preocupe también de los trabajadores con los que voy a contar, con mi equipo de trabajo. Si mi equipo de trabajo es feliz, les aseguro que es un éxito. Y yo creo que lo que acabo de decir les debe haber llegado a alguno de ustedes y deben haber recordado a esas personas que están constantemente trabajando con ustedes. Cuando a los trabajadores yo los tengo muy contentos, voy a tener muy buenos resultados. Equipo que trabaja unido, equipo que trabaja feliz, lo más probable es que tenga tremendos resultados. La contratación de trabajadores va relacionado con varias cosas, principalmente con que yo necesito los trabajadores para hacer crecer mi negocio. Si yo soy solita, me conviene contratar una persona. Depende, pues. Si usted tiene la capacidad productiva hoy día detenida porque usted no es capaz de producir más porque no le da por sus manos, a lo mejor porque tiene un tema de artesanía o artesanal que implica que solo usted trabaje con su mano, a lo mejor una segunda persona incrementa la capacidad productiva y lo más probable es que haga crecer el negocio. Cuando yo tomo la decisión de contratar a un trabajador, tengo que preocuparme de hartas cosas porque es una responsabilidad grande. Una de las primeras responsabilidades grandes es que esa persona tiene detrás una familia y que por lo tanto yo tengo que hacerme cargo, entre comillas, de cumplirle a ese trabajador. Podemos trabajar cuando somos personas naturales, individuales, sociedad de personas, por acciones, con cónyuge, con hijo. Hasta enero de este año podía ser cuestionado, sobre todo para el caso de las personas, de las sociedades de personas. Hablemos de persona natural, EIR, EIRL o limitadas. Era un poco complicado contratar al cónyuge o a la cónyuge, a los hijos o a las hijas, a los familiares más directos, porque en algún momento en la revisión del Servicio de Impuestos Internos había un tema asociado a la ley que decía que yo no podía contratar a mis cercanos directamente
porque se entiende que a lo mejor no van a hacer ese trabajo y el contrato a lo mejor va a ser ficticio, no lo sé. Se entiende como un poco intención de dolo al respecto, y en algunos casos las revisiones del Servicio de Impuestos Internos, cuando la familia estaba contratada, si eran dos hermanos, el padre el dueño y la madre contratada, a lo mejor dos, bueno, nos pasó dos o tres. En este caso fue una persona rechazada, donde se rechazaron los gastos y los pagos que se le hicieron a esa persona durante 12 meses retroactivos, ¿ya? Es importante tener claro que al momento de contratar yo me hago cargo de ser la especie de tutor de este trabajador, de esta persona. Yo me hago responsable de ella también, ¿ya? Y me hago responsable de pagarle sus imposiciones y todo lo que implica la ley. ¿Quién puede tener contrato con trabajadores? Bueno, cualquier tipo de sociedad. Ahí están algunas limitantes para las empresas más grandes, o sea, sobre 25 trabajadores, tienen que tener un mínimo de 85% de trabajadores nacionales. Para el caso de la microempresa, ¿podría yo solo trabajar con trabajadores extranjeros? Sí, yo podría hacerlo, lo podría hacer porque no hay ninguna limitante. Si ya tengo más de 25, o sea, sobre estos 25 trabajadores, debo pensar en otras cosas. Guillermina, perdón que te interrumpa, que hay una pregunta que me parece era de lo que estabas mencionando anteriormente, ¿Ya? y pregunta, ¿en una EIRL puede hacerse contratación de trabajador? Sí, ningún problema, ningún problema. Y como yo les comentaba, la modernización tributaria que partió ahora en febrero da la posibilidad hasta que yo contrate a mi familia directa, siempre y cuando esa familia esté, esa persona, ese integrante de mi familia esté trabajando como corresponde dentro de la empresa. Pero sí, sí se puede, no hay problema. Es más, tenemos muchos casos en los centros de negocio donde las EIRL venden sobre 300 millones de pesos y trabajan con más de 20 personas en algunos casos. Continúo. Contrato de trabajo. ¿Qué es lo que debe tener un contrato de trabajo? La Dirección del Trabajo expone constantemente formatos y va actualizando los formatos de acuerdo a la naturaleza de los trabajos y la prestación de servicio para que cualquier empleador pueda tomar el formato y lo pueda concretar con su trabajador, ¿ya? O trabajadora. El centro, en este caso el Centro de Negocio Maipú, Cercotec Maipú y otros centros tienen asesores, hay planes de asesores importantes y los pueden apoyar también. Si es que alguno de ustedes no pertenece a un centro, se puede acercar a uno porque los pueden apoyar también en los formatos, en la información que debe llevar como mínimo. Acá yo en esta presentación les voy a detallar lo mínimo que tiene que tener un contrato de trabajo, ¿ya? Lugar y fecha de contrato. Disculpa que te interrumpa ¿Sí? nuevamente, pero Camila Núñez tiene una duda respecto a la diapositiva anterior, ¿Ya? no sé, para que pueda continuar ella. Dice, sobre 25 personas se debe contratar extranjero, no entendí bien eso. En el fondo su No, pregunta, mira, la es que entendí. sobre 25 personas, una empresa que tenga sobre 25 personas tiene la restricción de que más del 15% no puede ser extranjero o el 85% tienen que ser trabajadores nacionales, ¿me entienden? O sea, yo no podría ser una empresa mediana tal vez y tener más trabajadores extranjeros que nacionales. Esa es la restricción solamente. Aplica principalmente para las empresas sobre 25 trabajadores. A lo mejor se me corrió un poquito, por eso a lo mejor no lo entendiste muy bien, pero creo aclarar la duda. No sé si hay algún comentario. Sí, te agradece que lo entendió. Gracias. Chiquillos, por favor, abierto a todas las preguntas, ¿ya? Y pueden abrir sus micrófonos también. Muchas gracias, Caro. Contrato de trabajo, como ya les comentaba, lo que tiene que tener individualización de las partes,
O sea, que salga claramente el nombre completo de la persona a quien yo estoy contratando versus el empleador, el representante legal que está firmando por mi empresa. Determinación de la naturaleza de los servicios, lugar y ciudad en que se prestarán. Monto, forma y periodo de pago de la remuneración, súper importante, eso tiene que quedar siempre claro. Duración y distribución de la jornada, el plazo y todas las demás cláusulas que acuerden ustedes entre las partes. Para escriturar este contrato, y esto corre para cualquier contrato de trabajo, cuando es por faena o por obra, o sea, va a durar hasta que termine la construcción de esta plaza. ¿Ya? Y esta plaza creemos que la vamos a terminar en 3 meses, pero el contrato es desde el 1 de mayo y va a terminar cuando termine la obra, que es la construcción de la plaza. El contrato a plazo fijo, que es otro tipo de contrato, ¿ya? Es un contrato que corresponde a un plazo fijo. Yo sé que este trabajador debe terminar su obra en tanto tiempo, o yo lo necesito por estos 2 meses, por lo tanto lo contrato por mayo y junio. ¿Cuántos días tengo para escriturar ese contrato? 5 días corridos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 días corridos. Aquí no corre el entre medio los fines de semana, eso no es importante. Tipo de contrato. Contrato indefinido. Tienes hasta 15 días para escriturar el contrato con el trabajador, ¿ya? Tampoco corren los fines de semana, ni tampoco corren los festivos, si hay uno entre medio, son 15 días de corrido. Contrato a plazo fijo, bueno, en este caso superior a 30 días, también corre hasta 15 días. O sea, si tengo un contrato a plazo fijo por 2 meses, que era el ejemplo que les di anteriormente, a lo que significaba un plazo fijo, efectivamente tenemos 15 días corridos para escriturarlo, ¿ya? Esos son los plazos de los tipos de contrato que hoy existen. ¿Qué pasa si yo no escrituro el contrato? Miren, ahí hay un tema porque a nivel país no hay fiscalización suficiente. Que la dirección del trabajo tenga muchos trabajadores que anden fiscalizando, o la institución que corresponda y fiscalice que cumplamos con tener el contrato del trabajador al día. Eso es muy difícil. Principalmente las fiscalizaciones son para las grandes empresas, medianas empresas. Algo aplica para pequeñas cuando son muy vistas o tienen algún servicio o producto para la comunidad muy demandante. A lo mejor estas mismas empresas escalables que yo les había hablado, o que un trabajador definitivamente dé aviso a la inspección y le diga, oye, ¿sabes qué? Llevo 25 días trabajando y todavía no me hacen el contrato, o no me entregan el contrato y yo estoy trabajando con subordinación y dependencia bajo un empleador. Eso es súper importante analizarlo, porque cuando yo tengo un trabajador y yo a él le digo que mi palabra vale y yo lo voy a contratar o la voy a contratar, yo debo cumplir desde ese día que tienen que correr estos plazos. Guillermina, te ¿Sí? interrumpo para pregunta. Porfa. Marcelo dice, ¿para empresas aplica tener personal con capacidades distintas? Contrato por obra puede ser de un día, es la misma persona. ¿Puede haber varios contratos por obra en un mes para un mismo trabajador? Tiene esas 3 dudas. Sí, pueden haber contratos de obra o faena, varios en un mes, sí, pero como que no es muy coherente, porque en realidad a lo mejor te conviene como hacer un paquete de obras y ese paquete de obras colocarlo en los 30 días mínimo, ¿no? Creo yo que no te conviene mucho, pero sí podría, o sea, en ninguna parte dice que no, pero entre que vengan los 5 días corridos, después que lo vuelvas a hacer firmar. Por supuesto, si son, a ver, cuando yo tengo contratos, por ejemplo, soy una empresa contratista, a veces tengo yo con el gobierno y el gobierno me pide varias obras y a lo mejor me adjudico varias, y en esa adjudicación este trabajador que es electricista, a lo mejor le hago este contrato por faena, después otro contrato, qué sé yo. Va a depender lo que quiera, porque a lo mejor ese profesional, el ejemplo que yo di, nos va a pedir solamente que le paguemos contra una boleta de servicio honorario. Pero eso va a depender del acuerdo que ustedes hagan con los trabajadores. Sí se puede.
Se puede. La otra pregunta, Caro. Parece que me perdí un poquito. Lo que pasa es que hizo 3 preguntas en una, la ¿Ya? misma persona, y ya le respondiste 2 de ellas. La otra era, para empresas aplica tener personal con capacidades distintas. Pucha, si me pregunta como asesora, yo le digo que por supuesto, que es lo mejor que le podría pasar a su empresa. Seguramente esas capacidades distintas van a aportar un montón para el equipo de trabajo, que era lo que yo le comentaba. Si tú me preguntas si aplica a la contratación, no hay ningún problema, va a depender para el cargo que tú tengas a ese trabajador, para cual lo necesites o lo requieras. Si es para un caso puntual, tú lo dejas escriturado, estipulado en su contrato y con eso no habría ningún problema. Parece que ahí respondí. Cualquier cosa, por favor, sigan. Si quieren, después abrimos igual los micrófonos. Acá están los tipos de multa que hay asociadas en el caso de que efectivamente se evidencie que no ha habido una escritura de contrato dentro de los plazos establecidos. No son menores, ¿ah? O sea, una microempresa entre 1 a 9 trabajadores puede tener una multa importante de 460.000 pesos, que no es menor, ¿ya? Todas las empresas, chicos, cuando yo decido tener un contrato o me autocontrato o como sea, yo para efectos de fiscalización, para efectos del orden de mi empresa y otros, yo debo tener siempre la documentación en mi empresa, donde tengo el registro de, principalmente, el registro tributario de mi empresa. Yo puedo tener un domicilio particular y un domicilio tributario, pero en el tributario debo tener la información y la documentación de cada uno de mis trabajadores, exceptuando cuando hay obras o faenas. En esos casos, la documentación tiene que estar en terreno o una copia de la documentación. Eso es súper importante. O sea, si yo llevo a un grupo de trabajadores a trabajar en la 4ª región, bueno, a la 4ª región llevo todos los documentos de esas empresas. ¿Por qué? Porque tienen que estar sus contratos de trabajo y sus anexos y o modificaciones. En el caso que a ellos les pase algo, están en otro lugar para hacer uso de lo que ellos necesitan. Si tienen un accidente laboral, deben tener toda esa información a la mano, ¿ya? Si llega a la obra o faena, un fiscalizador les va a pedir toda la documentación, independiente de donde estén. Registro de control de asistencia, eso debe llevarse siempre, ¿ya? Principalmente para los trabajadores que tengan una jornada ordinaria de trabajo de 45 horas semanales. Comprobante de pago de las remuneraciones y libros de remuneraciones. Esto es súper importante cuando yo como empleador o empleadora decido tener un trabajador. Por favor, desde el primer día, el comprobante de pago de las remuneraciones y el libro de remuneraciones, ¿ya? ¿Cuánto le estoy pagando al trabajador? Que él firme su liquidación de pago, que tenga un comprobante yo impreso de que le hice la transferencia. Bueno, ahora puede ser, por supuesto, digital, esa es la idea. Si hay comprobantes de feriado, o sea, vacaciones que ellos necesitaron, tiene que estar solicitudes de permiso extra también, planilla de cotizaciones previsionales pagadas, eso siempre tiene que estar en la carpeta del trabajador o trabajadora, pacto de horas extraordinarias, si es que existe horas extraordinarias, porque podría llegar una fiscalización fuera de horario ordinario, laboral, no sé, tal vez en la noche o qué sé yo, y va a pedir el pacto de horas ordinarias y va a pedir el contrato y eso tiene que estar. Las renuncias en el caso de los trabajadores que han dejado de trabajar, ¿ya? Comprobante de entrega de implementos de seguridad. En algunas empresas, independiente su tamaño, micro, pequeña, grande, mediana, existe o debe existir un reglamento de orden, ¿ya? Un reglamento de orden, ojalá de higiene y seguridad, sobre todo ahora, sobre todo con el COVID, deberíamos prepararnos para tener también higiene y seguridad asociada en nuestro reglamento. Y en el reglamento de la empresa
está toda la información que yo le entrego a mi trabajador de cómo yo quiero que él se comporte en la empresa, cómo sea, cuáles son las reglas de mi empresa. Es como mi especie de manual de empresa. Todos deben tener un reglamento de orden. ¿Desde cuántos trabajadores? Desde una persona. O sea, la persona que nos preguntó delante, yo soy una SPA y yo me gustaría autocontratarme, o yo me podría, sí, tú te puedes autocontratar y podrías tener desde el primer día tu reglamento de orden, higiene y seguridad, ¿ya? El reglamento, si es que alguno de ustedes fueron empleados o empleadas, es un reglamento que te entrega esta empresa donde salen todos los pormenores, las acciones, mis deberes, mis responsabilidades y las de la empresa también, por supuesto, ¿ya? En este reglamento existe también cláusulas que dicen que el trabajador o sea, el empleador o la empleadora tiene que cumplir con todo lo necesario mínimo para que yo trabaje o preste el servicio que ellos me están solicitando. Y en algunos casos se debe entregar implementos de seguridad a los trabajadores. Para esos casos se debe pedir un documento que acredite la recepción de esa entrega de implementos de seguridad. Eso también aplica para las obras o faenas. Eso tiene que pasar. Tiene que estar el comprobante de entrega de implementos. Lo mismo, siguiendo el mismo tema de la construcción de si yo llego a fiscalizar y los trabajadores no tienen los guantes, yo les voy a pedir, a ver, empleador o el que esté encargado de la obra, muéstreme donde él recepcionó esos implementos de seguridad. Las cartas de despido, en el caso que hubiesen, el comprobante del despacho de la carta de despido por correo certificado de correo, que eso ya, esto todavía se está usando, es más, las grandes empresas y las medianas están mandando cartas certificadas, pero siempre es importante conocer que en el contrato puede quedar estipulado que sea solo por mail el aviso y con eso, más el aviso que tiene que hacer el empleador o la empleadora de un despido a la dirección del trabajo, debería ser suficiente. Finiquitos, reglamento de orden, higiene y seguridad y comprobante de la entrega al Ministerio de Salud y a la Dirección del Trabajo. ¿Qué significa comprobante de la entrega al reglamento interno? ¿Se acuerdan que el reglamento les dije yo que era como en realidad es como la Biblia de la empresa, ¿ya? Yo se los tengo que entregar a mis trabajadores. Eso se llama derecho a saber. Ellos tienen el derecho a saber cómo funciona mi negocio, cómo funciona mi empresa. Y en el reglamento yo se lo muestro, ¿ya? Cuando yo se lo muestro, yo le entrego una copia. Eso es una obligación. Y luego de esa copia él tiene que registrar que lo conoció. Y no solo entregárselo y que él registre su firma de que lo recepcionó, sino también que declare el derecho a saber, o sea, que alguien le explicó el contenido que tenía ese reglamento interno. ¿Por qué al Ministerio de Salud? Porque en algunos casos, depende de la empresa, la naturaleza de la empresa, debería ser entregado un reglamento al Ministerio de Salud y para el caso de la Dirección del Trabajo siempre debiese recepcionar el reglamento de orden de higiene y seguridad. Eso siempre tiene que pasar, ¿ya? Lo mismo, fiscalización al respecto va a depender un poco va a sonar medio raro, pero insisto en la mirada de la asesora, va un poco de suerte, si es que me fiscalizan o no, si es que este trabajador que yo creo que es bueno se va a comportar bien también con este acuerdo que yo voy a tener con el laboral, porque también podría ser que ellos pudiesen tener alguna observación y hablar con la dirección antes que con ustedes, ¿ya? Existe también el tema de los trabajadores extranjeros. Está la visa temporaria, donde yo puedo trabajar con ellos. Va a depender si ellos tienen vínculo familiar o religioso, por qué están acá, cuál es el motivo. Pueden realizar cualquier actividad dentro del plazo otorgado, máximo 2 años de renovación. En este caso, la visa temporaria es la que ellos vienen cuando vienen con las ganas de trabajar y hacen todo el proceso que corresponda. Cuando es una visa sujeto a contrato es cuando llega alguien acá, un extranjero, y se da cuenta que hay una oportunidad laboral y su visa de trabajo sujeta a contrato está
sujeta a trabajar solo con un empleador, que es quien lo habilita, ya no puede desarrollar otras actividades más que con ese empleador, y caduca en el término de la relación laboral por cualquier causa. Esto es importante de relevar también de los trabajadores extranjeros, porque muchos de nuestros empresarios o emprendedores trabajan, y empresarias, por supuesto, trabajan de repente con trabajadores extranjeros mucho tiempo, hacen un contrato tipo para estos extranjeros, para que consigan su visa sujeta a contrato, y comienzan a trabajar con ellos, a veces hasta pagándoles solo en efectivo. Varias cosas malas al respecto. La primera es que si yo le pago en efectivo, el gasto se asume como que es utilidad. Por lo tanto, si le pago 100, 25.000 pesos son para el Estado. O sea, esos 100 que le pagué al trabajador, por debajo, estoy pagando 125 en total, porque sí o sí tengo que pagarle 25.000 al fisco por esos 100.000 pesos. ¿Ya? O sea, ya por ese lado del gasto no está correcto. Y lo otro es que el trabajador, el contrato tipo que se le hace a los trabajadores para que tramiten su visa y los dejen trabajar, ¿ya? Dice que el trabajo contractual con él va a comenzar, no lo coloqué aquí específicamente, pero el trabajo va a comenzar cuando él cuente con la visa provisoria, ¿ya? Entonces, mientras no tenga la visa, no podría trabajar. Sin embargo, si ustedes van a la FP de turno, que en este caso es la FP1, ustedes podrían ir y decir, oye, yo hice un contrato con esta persona que está esperando su tramitación de visa porque le hizo un contrato un año, no sé, o indefinido, porque en realidad ese no es un año, es indefinido. Entonces yo quiero trabajar con él, pero de ahora. Entonces lo que hace esta FP es que le entrega un RUT, que es solamente para que el empleador o la empleadora le pague a este trabajador sus cotizaciones en este RUT provisorio solo para esto. O sea, en otras palabras, sí podría trabajar, porque entienden también que ahora es lo que pasa a veces. O sea, yo puedo cumplir con lo que yo prometí. Yo como empleador o empleadora le doy un contrato indefinido a esta persona para que haga una tramitación y una vez que hago ese contrato, yo quiero trabajar con ella o con él, por lo tanto voy al FP y digo, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar con él o con ella. Ya, perfecto, mire, acá tiene para ir depositándole sus cotizaciones. Y en otras palabras, esa persona podría prestarme servicios mientras tanto. Esa es la forma hoy día de trabajar. ¿Qué cláusulas debe tener un contrato de trabajo para extranjeros? Bueno, la invitación siempre está a que ustedes se acerquen a nosotros, a los centros, a estas redes de apoyo que hay constantemente, por si quieren contratar a un trabajador, nos tengan a nosotros también para comentarles qué es lo que sería mejor, de acuerdo a la realidad de su propio trabajador o trabajadora. Pero las cláusulas que nunca deben faltar es la del régimen previsional, que el trabajador cotizará en el régimen previsional chileno, ¿ya? Y que el empleador se compromete a cumplir con la ley, por supuesto. La cláusula de impuesto a la renta, que el empleador tiene la obligación de responder al pago del impuesto a la renta correspondiente a la remuneración que le está pagando al extranjero. Y la cláusula de vigencia es la obligación de prestar servicios de manera del presente contrato. Aquí está, solo podrá cumplirse una vez que el trabajador haya obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial de trabajo para extranjeros con visa en trámite. Fíjense que obtenido la visación de residencia correspondiente en Chile o el permiso especial con visa en trámite. Entonces ahí va un poco lo que yo les hablaba de, yo hago este contrato para que él tramite y mientras tramite, como está en el proceso, podemos tener un permiso de trabajo de todas maneras. Esta cláusula de viaje es una cláusula que tiene que existir, es una cláusula que en algunos momentos se consideró, para algunas empresas, un poco abusiva,
pero habla solo de hasta la frontera del país, ¿ya? El empleador se compromete a pagar al término de la relación laboral, ya sea por término de contrato, de despido o denuncia, el pasaje de regreso del trabajador y de los miembros de su familia que se estipulen. O sea, cuando yo, a su país de origen, ¿ya? Cuando yo hago este contrato de compromiso para que él tramite su visa, yo me estoy, entre comillas, haciendo un poco cargo de ese extranjero. Aquí el compromiso mío va a existir hasta que el extranjero salga del país o obtenga una nueva visación o permanencia definitiva. Entonces, yo me debería hacer cargo hasta la frontera para llevar a ese trabajador, ¿ya? Muchas gracias a todos. Que estén bien.